Análisis. ¿Cómo no? Y ya tengo nuestros invitados. Por favor, me da los nombres, Marta, y listo, y las condiciones para ir de una vez con análisis. ¿Y por qué motivo? Pues porque hoy vamos a hablar de la moción de censura. Nos acompaña el doctor César Luque, abogado, asesor sindical. Doctor César Luque, buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días, Leonel y Marta. Gracias por la invitación. Y a usted por aceptarla, doctor Luque. Muy buenos días, doctor Perches Giraldo, ex procurador regional. Buenos días. Buenos días, doctor Leonel, para usted, para Marta, para el doctor Luque que nos acompaña, para la amable teleaudiencia que se comunica con Café Caliente. Bueno, y vamos con el tema, moción de censura, lo más breve posible para que entremos a hacer como un pimponcito entre todos. La moción de censura, ¿eso para qué sirve? Doctor Luque. Gracias. Yo diría que es una figura atravesada en un sistema presidencial, siendo algo que es de un sistema parlamentario y por eso pues no funciona. Sí. Doctor Pérez Giraldo. Bueno, efectivamente, su origen sí es de un sistema presidencial, donde generalmente la moción se le hace es al primer ministro. En Colombia, pues es un híbrido que solo se le hace a los ministros, a los directores de departamento y a los superintendentes. Y no funciona es porque es un órgano colegiado y además un órgano político, políticas, como se vio en la moción de censura votada recientemente, y que hasta ahora ninguna moción de censura votada por el Congreso ha prosperado. La mayoría de ellas han sido rechazadas o negadas, y solo 2 casos en los cuales el ministro renuncia antes de la votación. Sí, o sea que la moción de censura es, podríamos decir, prácticamente un saludo a la bandera, doctor Luque. Efectivamente, hagamos algo de historia. La moción de censura fue consagrada en la Constitución de 1991. Antes de 1991 regía la Constitución de 1886. En ella incluso se prohibía que el Congreso hiciera votos de aplauso al gobierno o censura, porque precisamente estamos en un sistema presidencial. Estados Unidos y toda Latinoamérica somos presidenciales. Y esta figura se usa en el sistema parlamentario europeo, donde cuando se pierde por el apoyo por parte del Parlamento, el gobierno se cae o se convocan nuevas elecciones o los partidos de oposición integran un nuevo gobierno. Pero aquí se metió eso para, digámoslo así rápidamente, en Europa y en los sistemas parlamentarios se hace política general y aquí se hace política al de tal. Entonces acá por eso no va a funcionar jamás, porque el Congreso aquí depende del Ejecutivo y nunca ni ha funcionado ni va a funcionar. Es como la revocatoria del mandato de los alcaldes y gobernadores, figuras que están ahí de adorno pero que en la práctica no sirven. Doctor Perches Giraldo, porque es que la moción de censura, pues a través de los periódicos, a través de los diferentes medios de comunicación, pues se da cuenta de pronto de que se va a invitar o se propuso la moción de censura en contra del ministro Molano, ministro de Defensa. En ese momento, pues la mirada está puesta en él, prácticamente está en el ojo del huracán. Pero, ¿qué pasa? Que se da la votación con lo que sucedió, por ejemplo, con el ministro Diego Molano, es que salió más fortalecido que nunca, pensaría uno. Sí, efectivamente, pues es una votación, o sea, que muy pocos la esperaban por las situaciones que está ocurriendo en el país, por lo que ha ocurrido en el paro, por todas las, o sea, no hay que esconder lo que ha sucedido en el paro. Y pues en otro país, en otro estado, seguramente hubiera caído alguna cabeza. Aquí en Colombia, pues no ha pasado nada, y lo único rescatable de la moción de censura que podría uno decir,
son los debates de control político en los cuales las partes presentan sus argumentos y se conocen muchas cosas de la situación que está ocurriendo. Es lo único que podría uno rescatar de esa moción de censura. Claro, la moción de censura. Si hubiese sido la moción de censura votada en contra de Diego Molano, ¿qué habría pasado, doctor Luque? Inmediatamente se hubiera realizado la votación en contra, él debía abandonar el cargo y el gobierno nacional, o sea, el presidente de la República debía nombrar un nuevo ministro. Hay que decir que el Ministerio de Defensa creo que es el potro que más lleva gente a la moción de censura. Incluso el presidente Juan Manuel Santos, cuando fue ministro de Defensa, se le hizo una moción de censura que también fracasó. Pero antes fue Rafael Pardo, fue el ministro Alberto Uribe, que eran ministros de defensa, pero otros ministerios como Néstor Humberto Martínez, cuando era ministro del Interior de Pastrana, también fue sometido a la moción de censura. Pero realmente lo que decía el doctor Perchis, lo único rescatable es que se hace el debate, se le dicen las verdades por algunos congresistas, bien sea senadores o representantes, pero de ahí no pasa. Y la gente no sé qué esperaba esta vez, pues los partidos de gobierno se cierran inmediatamente, salvo algunas excepciones, a favorecer al ministerio, porque es que de ellos dependen de los ministerios, dependen de, o sea, yo no sé dónde es que cree que la gente vive. Estamos en un país donde los congresistas viven de los puestos, de los contratos que les da el Ejecutivo, y censurando a un ministro, pues sería todo lo contrario, mostrarse independientes, mostrarse la figura más representativa de esta moción de censura creo que es el discurso hipócrita de Rodrigo Lara. Sí. ¿Qué hizo Rodrigo Lara para ilustrar a nuestros seguidores, doctor Luque? Salir a decir que estaba de acuerdo con el paro, que tenían fundamento en esas desigualdades que hay en nuestro país, pero que de todas maneras esta mañana decían la W, votar la censura era entregarle el paro al ELN. ¿Cuál ELN? Si lo que está en la calle es la gente del común, la gente que no tiene casa, la gente que no tiene alimentos. Ahí no está ninguna organización terrorista, pero es el cuento que le echan a la gente para que la gente rechace el paro. Doctor Perches, de votarse la moción de censura, ese habría sido de pronto una, pues se imagina uno, un duro golpe político para el gobierno del presidente Iván Duque, pero ¿sería de plano un respaldo para hechos vandálicos? ¿Usted cree que eso podría llevar a esa conclusión a la gente, a la opinión pública? Doctor Perches, se le cayó. La moción de censura trae sus consecuencias. Es como cuando dicen que se cae la reforma, entonces dicen, no, es que la reforma se cayó por el paro. Las dos reformas que se han caído es porque ya los congresistas han anunciado un voto negativo. Puede haber sido por presión o no, pero por ejemplo en el caso de la reforma tributaria ya se sabía que la votación iba a ser en contra. Entonces el gobierno entrega un trofeo de algo que ya no tenía ningún sentido y pues eso lo asume la gente que fue como una victoria. Y así hubiera ocurrido lo mismo. E incluso ya se habla que, porque la moción de censura en Colombia se puede votar en las dos cámaras, tanto en Senado como en la Cámara de Representantes, y estaba planteado hacerla primero la votación en Senado y luego en Cámara. Y ya se está hablando que en Cámara no se va a hacer la votación porque ya se saben los resultados de la misma. Entonces, mire que sí trae unas consecuencias para un lado, para el otro lado. El país se encuentra muy polarizado y sigue polarizado y siguen polarizando y nos siguen, como dice el doctor De Luque, nos siguen marcando de un lado o del otro. Si uno emite una opinión para un lado, entonces es de extrema de izquierda. Si lo emite para otro lado, es de extrema derecha. O sea, siempre nos llevan a los extremos. En mi concepto, los extremos siempre van a ser malos. Y pues lo que está clamando el país es que haya un diálogo
efectivo, un diálogo que tienda a plantear las soluciones para todos y que sea incluyente. Sí, eso de que el paro se cayó porque el Congreso iba a votar negativo, yo no estoy tan de acuerdo, doctor Perches, porque es que, pues mire usted, la gente piensa una cosa y el Congreso piensa otra, ¿o no, doctor Luque? Porque es que, a mi modo de ver, eh, tumbó la reforma por la presión de la gente, pero no porque los congresistas fueran a votar en contra de la reforma. Pasa la reforma, no la tumba la gente con la protesta y esa reforma había pasado. ¿O usted qué piensa, doctor Luque? Yo creo que el ciudadano, si se interesara más en los temas legislativos, si viera más por quién vota primero y después le hace seguimiento a su senador, a su representante a la Cámara que debe defender sus intereses, pues esto sería una cosa totalmente diferente. Es que es muy fácil echarle la culpa al Congreso de todo. Eso es lo más fácil que hay. Pero lo más difícil es decir que todos somos culpables de lo que está pasando, por nuestra indiferencia, porque la gente, por ejemplo, en Colombia no vota sino el 50% para elegir el Congreso. ¿Y el otro 50% qué? No vive en este país, claro que vive aquí y sufre los rigores de las desigualdades que hay en el país. Ahora, en lo personal siempre he hecho control político sobre los congresistas, le hemos pasado derechos de petición, tutelas. Ahorita cuando estaba la reforma tributaria, con varias organizaciones sindicales, la gente le escribió a todos los miembros de la comisión que estaba debatiendo el proyecto, diciéndole que nos explicara cuáles eran sus puntos de vista por los cuales iba a votar afirmativa o negativamente. Y eso presiona cuando le llega al correo electrónico 1.000 o 2.000 derechos de petición a un representante a la Cámara o a un senador. Eso entiende que la gente afuera no quiere lo que él está pensando. Entonces yo sí creo, y el llamado es a eso, a que nos volvamos participativos, que la gente sea ciudadana no por la edad, sino por su participación en la vida nacional. Eso es lo que nos ha faltado siempre en Colombia, que la gente participe, porque es que aquí es muy fácil salir a criticar. Yo digo que el deporte nacional es quejarse, pero ¿y qué sacan con quejarse? Absolutamente nada si no se pasa a un acto de acción. Hay que hacer una acción para que todo cambie. Y lo tenemos que hacer todos y todos lo podemos hacer. ¿Cómo le parece que ayer precisamente observaba en el noticiero CMI que fue aprobado el ascenso para el director nacional de la policía? O sea, bueno, todos los cuestionamientos que ha habido, todas las demandas, aquí se oye, aquí nada más, el balance que entregábamos hoy es que ha habido hasta el día de hoy, cuando se cumple un mes del paro, 300 denuncias por atropellos, por violación de los derechos humanos y la mayoría de ellos ejercidos por la fuerza pública. Y entonces, y el Congreso, o una parte del Congreso, porque eso fue en la Comisión Segunda del Senado, si no estoy mal, aprobaron el ascenso al director de la Policía Nacional. O sea, llama mucho la atención eso, doctor Perches, ¿no? Es como, bueno, como dos países, un país que está en contra y otro país que está, pues, no, un país enfrentado con el otro, en medio del mismo país, ¿no, doctor Perches? No, lo que pasa es que, mire, este gobierno, pues prácticamente tenía todos los ministerios de un solo partido. ¿Y qué fue lo que ocasionó también que los dirigentes o los principales dirigentes de los partidos aprovecharon la coyuntura? Ellos sí sacaron partido de eso, valga la redundancia, aprovecharon la coyuntura porque no sé si han notado que este gobierno hizo un cambio de ministerio sin haber generado lo que generalmente se ocasiona en estos casos, es que hay una renuncia masiva de los ministros y hay un cambio de gabinete. Aprovecharon, se reunió con los diferentes líderes, cuadraron lo que decía el doctor de Luque, la mermelada, y a cada uno les van a dar los ministerios de las personas que han ido saliendo o que se han ido retirando, y por eso es que se obtienen las decisiones que se tienen. Efectivamente, en otro país, mínimo hubiera caído el comandante de las fuerzas militares o de las fuerzas de policía, o pues el ministro, que es el que tiene que responder políticamente, pero no pasa nada. Sí, claro. O sea, aquí el ministro
pues sale glorioso de la moción de censura en el Congreso. Y el director de la Policía Nacional sale airoso con un ascenso ya a general efectivo. Él es mayor general, ahora ya será general efectivo, todo ello en razón a el Congreso mismo. O sea, situaciones que muestran que, bueno, hay como unos que van en contra de otros y así sucesivamente. Doctor Luque, antes de irnos con comerciales, ¿esa figura se debe mantener, la figura de moción de censura, o eso como un aditamento allí, como algo que haga parte como del decorado de nuestra, de nuestra Constitución, del decorado de nuestras normas? Pues yo creo que se va a mantener porque no tocaría reformar la Constitución para quitarla. Pero lo que decía el doctor Perches, o sea, esa figura lo único que sirve es para que se coticen algunos políticos. O sea, aquellos que salen en los medios a decir que el gobierno está muy mal y le dicen al gobierno que van a votar en contra, para que los llamen a ver qué les van a dar. Y cuando les dan, pues entonces salen y votan a favor del ministro que esté, cualquiera que este sea. Es que ese es el problema de hacer política al de tal. En Colombia no hay partidos políticos, en Colombia hay empresas electorales. Y mientras esto no cambie, donde haya partidos que representan intereses de algún sector de la sociedad, pues eso no va a cambiar. Es que el problema es estructural, el problema no es cosmético como con reformas. O sea, este país no aguanta más reformas. Este país lo que requiere es una transformación completa de toda la estructura, no solamente del Estado, sino también de la ciudadanía. Porque es que esto somos dos componentes, la ciudadanía y el establecimiento. Y eso es lo que se debe impulsar, es la transformación del país, que empieza por la transformación de los ciudadanos. Sí. Doctor Perches, ¿qué opina usted? Yo creo que sí se debe mantener la transformación cuando se dé, y seguramente cuando haya unos pesos y contrapesos efectivos dentro del Congreso, eso va a funcionar. O sea, ahí vamos. La votación, pues si bien es cierto, estuvo 69-31, pero en un momento dado ha habido casos, ahí ha habido dos casos en los cuales el ministro ha renunciado antes de, y eso ocurre solamente cuando están contados los votos y cuando ya las fuerzas están medidas y el ministro observa que efectivamente no va a ganar, y entonces se retira y la moción queda ahí. Pero ha ocurrido y ha ocurrido en los niveles municipales donde no se llama moción de censura, sino que es unas observaciones que le hacen a los secretarios de despacho, y ha ocurrido ya que algunos consejos han utilizado esa figura, y llegará el momento en que la gente salga a votar a conciencia y se elijan unos congresistas que hagan esa labor. El cambio de mentalidad, de cultura, no se da en tan poco tiempo. O sea, dicen que llevamos mucho tiempo ya de la Constitución, y por eso tratan o están pensando en cambiarla. Están asimilando situaciones que no son comparables, como con lo que ocurrió en Chile, que dicen que después de un mes entonces ya se va a reformar la Constitución. Mira, por ejemplo, el caso de Chile. Toda la gente que salió a protestar, si toda esa gente que hubiera salido a protestar hubiera salido a votar, pues se hubiera visto reflejada en las urnas una decisión. Pero es lo mismo, como decía el doctor Luque, salieron a protestar muchos y pocos salieron a votar. Sí. O sea, el descontento, como están las cosas en el país, pues es muy grande. Uno lo que ve es que la gente está descontenta y salen a marchar, y las protestas son multitudinarias. Inicialmente fueron más grandes y con el paso del tiempo se va a ir como menguando, disminuyendo el impacto. Pero bueno, pero el descontento se ha mostrado muy grande, pero en las urnas la gente no sale. Y eso uno no lo entiende. Sociológicamente habría que analizarlo, doctor Luque, ¿no? Sí, es un problema de que la gente cree que su voto no vale nada, que no va a hacer la diferencia, pero es que el voto solo no vale nada, pero si son 100 votos, 1000 votos, 10.000 votos, 1.000.000, pues eso sí cambian. Es que es más, si la gente que no vota votara, podía poner a quien quisiera para gobernar.
porque esa es la gran desgracia del país. O sea, uno de los grandes problemas es la ignorancia política. La gente hoy, como tiene redes sociales, Facebook, Twitter, todas estas redes, cree que todo esto está pasando hasta ahora. No, eso está pasando desde hace 100 años en nuestro país. Sino que ahora lo que pasa es que le llega más rápido a la gente. Pero en el caso, por ejemplo, político, o sea, hay gente que dice que reformemos la Constitución. Lo que decía el doctor, anda por ahí un video que dice que si en un mes el paro se mantiene, o sea, hoy es el mes, se transforma la Constitución. Y la gente lo cree y se lo envía a uno, el mensaje. Y eso demuestra la ignorancia política de la gente. O sea, es que la mayoría no sabe ni qué es la Constitución, no ha leído un solo artículo de la Constitución. Y esa es la gran desgracia. O sea, claro, nosotros sufrimos todos los problemas que se están pidiendo en la calle, los estamos sufriendo. Pero para transformarlos tenemos que tener una cosa que es una racionalidad en cómo es que vamos a solucionar los problemas. Y la primera es la participación de la gente activamente en contra de esos problemas. ¿Y cómo lo hace? De muchas maneras, organizándose, estudiando, mirando qué es lo que hay que hacer, haciendo actividades comunales, pero también votando y eligiendo. Mientras sigan eligiendo allá en Pereira al doctor Sami Merek, mientras sigan eligiendo al doctor Vallejo, pues creo que eso no va a avanzar mucho el país, porque esos tipos, el señor primero, el señor Merek, pues siempre está callado, él no hace sino votar apenas, y el otro señor no hace sino decir barbaridades aquí en Bogotá. Sí. Oye, sí, doctor Luque, no, voy a hacer un medio break aquí. Es que la gente me está preguntando que cómo están las vías en Pereira. Está cerrado el paso en el intercambiador de Cuba, ¿no? O sea, en este momento hay inconvenientes para la Cuenca Cuba, para la prestación del servicio de transporte masivo. Por último, doctor Perches, bueno, lo que acaba de decir el doctor Luque, contundente, ¿no? Pero no sería solamente Sami Merek. ¿Qué tal Alejandro Corrales? Ave María, Alejandro Corrales, no. Me faltó mencionarlo, diciendo Sí, cómo es que les toca trabajar a ustedes. así es, sí, haciendo señalamientos de que va a presionar con la pauta para que nos cerremos el pico, para hablarlo de una manera como muy coloquial y solo hablemos las cosas que le interesan al gobierno. Doctor Perches, por último, pues su reflexión en torno a todo lo que se ha hablado hoy. Bueno, la reflexión es que tenemos que seguir cambiando la mentalidad política, ser más sociales, más demócratas, pero es en el momento de las elecciones. O sea, en el momento de las elecciones es donde se van a escoger quiénes son los que nos van a representar entre comillas, porque nosotros tenemos una democracia participativa y representativa, pero no nos representan. ¿Por qué? Porque es que ningún congresista, hasta donde yo conozco, ausculta la opinión de sus electores cuando va a tomar decisiones frente a determinados proyectos o frente a determinadas situaciones. Y debería ser así. Nosotros como ciudadanos le entregamos un mandato a los representantes y senadores a quienes elegimos, pero ese mandato parece que lo entregáramos con todo. No solamente entregamos el mandato, que es un poder que les entregamos, les conferimos, sino que no es retornable en la medida en que no hay una retroalimentación de las decisiones que va a tomar la persona que uno votó, decidió votar por él y decidió otorgarle o conferirle ese mandato para que lo represente. Las decisiones que se toman se llaman en bancada y entonces ya toman otro rumbo y nunca se consulta al que lo eligió, nunca se consulta al que le confirió ese mandato para decir, mire, aquí hay un proyecto que se está votando de esta manera, ¿usted qué opina? ¿Esto lo representa a usted o esto lo conviene a usted o no? Y hacer un consenso entre sus electores y tomar una decisión que efectivamente obedezca o conduzca a representar los intereses de quienes le otorgaron ese mandato. ¿Cómo no? Les agradezco muchísimo, doctor César Luque, muy amable, él es abogado, asesor sindical, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por haberme invitado y la invitación siempre a los que nos oyen y nos ven es que el país es de todos. Esto se está hundiendo.
este barco se está hundiendo. Y si la gente no participa, pues nos vamos a hundir todos. Puede ser hasta ricos, pero también se van a hundir, porque esto es un solo barco. Cómo no, mil gracias. Doctor Perches, mil gracias, muy amable. Él es procurador regional, ¿no? Un feliz día, sí, señor. Igualmente. Para todos. Mil gracias, muy amable. Ellos son dos profesionales que han estado aquí con nosotros. Hemos hablado de la moción de censura. Voy con mensajes y vuelvo con la parte última.